¿Sabías que en el mundo se hablan miles de lenguas diferentes? Cada una con su propia historia, belleza, ritmo y algunas con su propia forma de escritura. Imagina un mundo donde todos hablamos el mismo idioma. ¿Sería más fácil comunicarnos o perderíamos parte de nuestra identidad? Hoy vamos a explorar el mundo de la diversidad lingüística en nuestro planeta y descubrir por qué es tan importante preservarlas. Cabe aclarar que la diversidad lingüística es un tema complejo y dinámico. Los datos que encontré pueden no ser definitivos y pueden cambiar con el tiempo. Por lo tanto, los datos los saqué de la página Ethnologue, que es la base de datos más completa sobre las lenguas del mundo, que te permite buscar información detallada sobre lenguas específicas, familias lingüísticas y países. Y de eso trata este video. Vamos a hablar de los 10 países donde más se nota esta diversidad lingüística y una aproximación del número de lenguas-idiomas que se hablan en cada país. Número 10. Filipinas, con aproximadamente 175 lenguas. Filipinas, un país ubicado en el este de Europa, cuenta con 170 lenguas aproximadamente, casi todas del grupo filipino dentro de la familia austronesia, en donde solamente dos de ellas, que son el filipino o tagalo y el inglés, son oficiales en todo el país. Además, cuenta con lenguas autóctonas de origen malayo-polinesio. Estas serían las más importantes por número de hablantes en el país. El tagalo o filipino con 22 millones de hablantes, el cebuano con 20 millones, el ilocano con 7,7 millones, el iligainon o ilongo con 7 millones de hablantes, el bicolano con 3,7 millones de hablantes, el samareño con 3,1 millones de hablantes y el criollo chabacano. También se habla el chino, árabe, japonés, malayo, coreano y algunas lenguas indostánicas. Recordemos que Filipinas en algún momento fue colonia española, por lo tanto el español también es muy importante en ese país. Aunque en las últimas décadas cesó como primera lengua, aún se habla por las familias mestizas del país. Y en su constitución se permite que se enseñe el español y el árabe de forma regular en las escuelas. Número 9. Australia, con más de 200 lenguas, incluyendo lenguas aborígenes. El gigante oceánico no tiene idiomas oficiales, aunque se dice que como el inglés, que siempre se ha considerado como el idioma nacional de facto, es el más hablado, por lo tanto el oficial. Sin embargo, hay lenguas como el mandarín, el árabe, el cantonés, el vietnamita y el italiano que también tienen un buen porcentaje de la población. Las lenguas aborígenes más habladas son el arrearte, el kalau lagau ya, el tibí, el gualmajarri, el gualpiri y el idioma del desierto occidental. También hay otro tipo de lenguas como las lenguas macro-pañanungano, que son una familia de lenguas dividida en Unguiñeguana, Tanguica, Garaguana y Pañañunganas. Por su parte están las lenguas no macro-pañanunganas, que serían, entre otras, el tigui, el guimbiyu, el guajimán, el guarmandagoman-yangman, el bunabana y el dali. También es necesario mencionar que se cuentan las lenguas de Tasmania, que según sus estudios pertenecen a las lenguas indo-pacíficas. Número 8. Camerún, con alrededor de 250 lenguas. El país africano tiene como lenguas oficiales el francés y el inglés, y entre otras lenguas se incluyen 55 lenguas afroasiáticas, 2 lenguas nilo-saharianas y 170 lenguas nigero-congolesas. También tienen lenguas un poco desconocidas, de las cuales se dice que hay 20 o más. Entre las lenguas más habladas está el Fula, el Ewondo y el Kanfranglais. En la década de los años 70 se desarrolló un alfabeto general para las lenguas de Camerún. Este sería un sistema válido para todas las lenguas de Camerún. El sultán Nyoya Ibrahima desarrolló una escritora para el idioma Bamum y de ahí se basan, con el cual incluso tradujeron la Biblia. Número 7. Brasil, con aproximadamente 250 lenguas. Brasil tiene como idioma oficial el portugués y como segundo más hablado el español, aunque hay comunidades significativas de hablantes de alemán e italiano. Entre las familias lingüísticas de las lenguas en Brasil están las lenguas arahuanas, las lenguas arawak, las lenguas caribes, las lenguas catuquinas, las chapacura guañam, las lenguas macroye, las lenguas macú, las lenguas mataco guaycurú, las lenguas
Mura, Piraja, las Nambicuaras, las Panotacanas, las Tucanas y las Tupí. También hay lenguas aisladas como el Aicana y el Irancé, lenguas no clasificadas y las lenguas alóctonas, como la japonesa, árabe, polaca y ucraniana. Número 6. México, con alrededor de 290 lenguas, que incluye lenguas indígenas. Además de que México es uno de los países con la mayor cantidad de hispanohablantes en el mundo, también se encuentran varias lenguas indígenas con hablantes considerantes. Entre ellas está la muy conocida náhuatl, el maya yucateco, el celtal, el tzotzil, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. Muchas de estas lenguas son herencia de las familias aztecas y mayas. México es uno de los países más incluyentes en la variedad lingüística, por lo tanto tiene su propio lenguaje de señas, en el cual unos 100.000 señantes practican la lengua de señas mexicana, otros la lengua de señas yucateca y las lenguas de señas de Tijuana, y un increíble desarrollo del braille en español, con 130.000 personas que lo saben leer. Número 5. Estados Unidos, con más de 300 lenguas, donde se incluyen lenguas de inmigrantes. No es de extrañar que en Estados Unidos haya una variedad lingüística, y más en un país que no tiene un idioma oficial, pero el inglés es predominante claramente. Esta jurisdicción se le da principalmente a cada estado, donde muchos de ellos reconocen el inglés como su idioma oficial y otros reconocen el inglés y el español, el inglés y el alemán, el inglés y el irlandés y así. Entonces, aparte del inglés, se habla el español, el chino, el francés, con criollo francés y criollo haitiano, el alemán, el tagalo, el vietnamita, italiano, coreano, ruso, polaco, árabe, portugués, japonés, griego y puedo seguir. Como pueden ver, todas estas lenguas son lenguas muy habladas en otras partes del mundo. Esto se debe a la gran cantidad de inmigración que ha tenido los Estados Unidos. Las 8 familias de lenguas indígenas de los Estados Unidos más habladas son el esquimo aleutiana, el nadené, el jocana, el penuitia, el azteco tanoana, el macro algonquina, el macro sioux y las lenguas malayo-polinesias en Hawái. Número 4. La India, con alrededor de 450 lenguas. En la punta de Asia se tienen dos idiomas oficiales, que son el hindi y el inglés, pero hay otros 22 idiomas de diversos estados del país de carácter cooficial, y estos son el asamés, el bengalí, el bodo, el cachemiro, el dogri, gujarati, el hindi, el canarés, el konkani, el majili, el malabar, manipuri, merata, nepalí, orilla, panjabi oriental, el sánscrito, santali, sindhi, tamil, telugu y urdu. Todas estas lenguas tienen sus propias variaciones, pero te las resumo en las familias lingüísticas. El 78% de estas lenguas vienen de las lenguas indoarias de los indios, el 19,64% vienen de las lenguas drávidas de los indios y las lenguas habladas por el 2,31% vienen desde las austroasiáticas, las sino-tibetanas, las kradai y otras menores y aisladas. Y como ya pudiste notar, es el país con el que más variaciones de sistemas de escritura hay. Como más famoso, el Devanagari. Número 3. Nigeria, con cerca de 500 lenguas. Este país del Golfo de Guinea cuenta con unas 516 lenguas, de los cuales siguen 510 lenguas vivas. Desde el año 1960, luego de la colonización británica, se tiene el inglés como el idioma oficial. Y de aquí salen tres grandes familias de lenguas africanas. La mayoría son lenguas del grupo Níger-Congo, como el Yoruba y el Igbo. El idioma Hausa es afroasiático, el Kanuri, que se habla en el noroeste y es principalmente en el estado de Borno, y una lengua miembro de la familia nilo-sahariana. Además, es curioso ver que tengan variaciones del propio inglés, como el inglés pidgin y el inglés broken, que son simplemente adaptaciones de la lengua inglesa, pero con las influencias regionales en dialecto y jerga. Número 2. Indonesia, con alrededor de 700 lenguas. El idioma oficial de Indonesia es el indonesio, que es una lengua franca para la mayoría de la población. También es la forma estándar del malayo en este país. El léxico, para generalizar en todo el país,
Es prestado de lenguas regionales de Indonesia como el javanés, el sondanés, el minangkabau y de lenguas extranjeras como el neerlandés, el sánscrito, portugués, árabe y hace poco se empezó a implementar el inglés. Principalmente la variación de estos idiomas es porque el archipiélago de Indonesia contiene muchísimas islas. Y entre que es un país hermético culturalmente hablando, se vuelve más difícil catalogar o identificar cada una de estas lenguas. Más o menos 100 de las 700 lenguas de Indonesia están en peligro de extinción. Esto se debe principalmente a que ya no es necesario aprender ese idioma y son culturas que van muriendo. Y número 1, Papúa Nueva Guinea, con aproximadamente 840 lenguas. Es loco pensar que en un país de menos de 500.000 kilómetros cuadrados de superficie se hablen el 12% de las lenguas de todo el mundo. Aunque en promedio hay 7.000 hablantes por persona, se dice que la mayoría de estas lenguas tienen menos de 1.000 hablantes. Es el segundo país con más densidad de idiomas que cualquier otra nación en el mundo, solo superado por Vanuatu. La lengua indígena tradicional más hablada es la Enga, con unos 200.000 hablantes. La sigue la Melpa y Juli. Estas lenguas se dividen en dos grandes grupos, las lenguas austronesias y las lenguas no austronesias o papúes. Se reconocen cuatro lenguas oficiales, que son el inglés, el tokpisin, el hirimotu y desde el 2015 la lengua de señas. Y dime, ¿qué te pareció este viaje por la diversidad lingüística? ¿Conoces alguna lengua interesante que quieras compartir? ¿O hablas alguna lengua que no sea tan conocida? Déjamelo saber en los comentarios. Espero que este video te haya inspirado a apreciar la belleza y complejidad de las lenguas del mundo. Yo, por ejemplo, sé leer y transliterar 5 sistemas de escritura en el mundo, además de que puedo leer unas 27. El tema de la lingüística es un tema apasionante, principalmente para ver la rica diversidad cultural de nuestro planeta. El valorar y respetar todas las lenguas, estamos construyendo un mundo más justo y equitativo. No olvides compartir ese video con tus amigos y familiares para que juntos podamos celebrar la belleza de la diversidad lingüística. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.